Para los que vienen por primera vez, una serie del libro de Juan, y ya van varios, vamos al capítulo 4. Recuerdan, el domingo pasado iniciamos con la mujer samaritana cuando se encuentra con el Señor Jesús ahí en el pozo. Y habíamos visto hasta el capítulo 4, versículo 26. Hoy vamos a leer, los invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 27 al 42. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. En su plan de expander el evangelio global, es decir, el evangelio por todo el mundo, Jesús se reveló abiertamente como el Mesías a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado en el versículo 26, cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer que había ido en busca de agua física, pero ¿qué pasó? Lo que encontró finalmente era mucho más grande que esa agua que uno quiere beber. Encontró agua viva, y ni más ni menos que directamente de la fuente que la produce. Tras haber reconocido su pecado, esta mujer, y su necesidad del Salvador, ella confirmó que su fe era verdadera. ¿Cómo sabemos esto? Porque inmediatamente, después de hablar con Jesús, fue a su pueblo a hablarle a otros del encuentro divino que había tenido con Cristo. Los versículos que veremos esta tarde, que acabamos de leer, hablan de lo que sucedió después de la conversión de Jesús, de la conversación de Jesús con la mujer. Este pasaje, hermanos, se constituye en la primera instancia registrada del evangelismo transcultural, es decir, a otras culturas en el Nuevo Testamento. O sea, predicar el evangelio a otros que no sean judíos. Por primera vez lo vemos. Así que anticipa el esparcimiento del evangelio a los samaritanos y a los gentiles.
después que Israel rechazara la salvación y al mismo Salvador. En tiempos de Elías y Eliseo, la incredulidad y la impenitencia de los judíos les quitó esa bendición divina e hicieron que la bendición y el poder de Dios fuera a parar a los marginales o a los marginados, a los gentiles, a los que no eran judíos. Esa misma incredulidad los puso en contra a estos judíos de su único Salvador. Y hermanos, la historia que estudiaremos esta tarde revela 5 pruebas, 5, que corroboran, que confirman la afirmación revelada por Jesús a esta mujer, que él efectivamente era el Mesías. Así que son 5 pruebas. Y estas 5 pruebas de Jesús son: la primera, su control perfecto de todas las circunstancias. Él está en control de todo. Segundo, la segunda prueba es su efecto en la mujer. ¿Qué causó él en la mujer? La tercera prueba es su intimidad con el Padre. La cuarta es su capacidad de ver el alma de los hombres. Y la quinta es la impresión que causó él también a los samaritanos, a los que no eran judíos. Así que vamos con la primera: Cristo y su control perfecto de todas las circunstancias. Vamos a leer el versículo 27, de ahí de lo que acabamos de leer. Amén. Dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Fíjense la frase griega epitouto, que quiere decir en esto. Vieron que el versículo empieza: en esto vinieron sus discípulos. O también quiere decir en aquel instante, o sea, en ese momento. Capta el completo dominio de que Jesús tenía de toda la situación. Vinieron sus discípulos de comprar comida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Señor estaba solo en el pozo y los discípulos habían ido a buscar comida después de ese viaje? Tenían hambre. Habían ido a comprar comida a Sicar, al pueblo. En el momento exacto que Jesús revelaba a la samaritana que él era el Mesías, ellos llegaron. En el momento justo. Si hubieran vuelto más temprano, habrían interrumpido la conversación antes de poder llegar a ese final o al punto culminante de esa conversación. Si hubieran regresado después, no habrían oído la declaración de Jesús, que había dicho por primera vez que él era el Mesías. O sea, la providencia divina estaba obrando. En este versículo 27 que acabamos de leer dice que los discípulos se maravillaron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Y hermanos, esto era una infracción escandalosa, como lo mencionamos en el domingo pasado, de las normas sociales, como ya se dijo en el capítulo anterior, de que un judío estuviera hablando en público con una mujer. Entonces, en el judaísmo creían que si un rabino, que es un maestro judío, como Jesús, hablaba con una mujer, era en el mejor de los casos una pérdida de tiempo. Y en el peor de los casos, una distracción del estudio de la Torá, que es la Biblia judía. Entonces, algo que le podía recaer a esa persona como una maldición eterna. Lo más sorprendente aún es que fuera una samaritana. Que era algo que en ese momento era inadmisible porque samaritanos y judíos estaban peleados, separados. Y de haber sabido el trasfondo inmoral de esta mujer, estarían completamente atónitos sus discípulos. Se maravillaron, primero hablando con una mujer sin saber lo que esta mujer era. Ahora,
¿cómo podrían ellos pensar? Ellos podrían haber razonado de esta manera. ¿Cómo podría relacionarse nuestro maestro, el rabí, con semejante persona? ¿Por qué escogió revelarle precisamente a ella, que no es nadie para ellos, su identidad mesiánica? No obstante, como lo respetaban tanto a Jesús, sus discípulos, sabían que mejor era no interrumpir esa conversación. Por lo tanto, aunque estaban pensando decirle a ella, mujer, ¿y tú qué preguntas? Como diciendo, ¿qué te importa? No tienes que hablar con él. O decirle a él, rabí, ¿de qué hablas con ella? Aquí en la palabra dice que ninguno lo hizo, nadie preguntó nada. Ellos ya habían aprendido que Jesús no se sometía a las tradiciones y ni a ningún tipo de prejuicios. Ningún prejuicio judío a él lo tenía, digamos. Así que él hacía algo. Si todo lo que hiciera Jesús, tenía buenas razones para hacerlo, según sus discípulos. Lo respetaban. Hermanos, aquí había una lección importante para sus discípulos, verdaderamente. Y la lección era esta. Aunque el Evangelio tendría que predicarse primero a Israel, habían visto que no era exclusivamente para ellos. El Evangelio cruzaría todas las barreras religiosas, étnicas, raciales, todas las barreras. Y esto era algo difícil de aceptar para muchos judíos, que pensaban que el Evangelio era solamente para ellos. Entonces la conversación del Señor con esta mujer no fue forzada, no fue apurada ni manipulada, no fue nada planeado. Sin embargo, Jesús estuvo en el control soberano absoluto del cumplimiento de todos estos acontecimientos, para que los discípulos llegaran en el momento justo y exacto cuando tenían que llegar. No sorprende el control providencial de Jesús como Dios en carne humana sobre toda la situación, porque Dios maneja soberanamente todos los acontecimientos. Él está en control de todo, hermanos. Ahora vemos, hermanos, que esta historia está, entonces, como dijimos, bajo el control absoluto de Dios, planeada desde el pasado eterno. La Biblia dice que Pablo, en uno de sus viajes, estando frente a filósofos griegos, ¿se acuerdan que él en uno de sus viajes estuvo con los griegos, paganos? Les dijo que Dios determinó el cumplimiento de los tiempos por cada uno de nosotros y para cada nación. Todo está en control de Dios. Los tiempos, la historia. Vayamos a Hechos capítulo 17, verso 26, donde Pablo habla esto justamente con los griegos. Hechos capítulo 17, verso 26. Y está hablando de este Dios nuestro, maravilloso, poderoso. Dice, de un solo hombre, es decir, Adán, hizo todo el género humano para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y fíjense lo que dice aquí, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Así que Jesús siempre actuó de acuerdo con el programa divino prefijado. Por ejemplo, cuando vimos las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a su madre que su hora todavía no había llegado. Mujer, mi hora todavía no había llegado. En Juan capítulo 7, verso 6, le dijo a sus hermanos, todavía incrédulos, lo mismo. Para mí, dice, el momento aún no ha llegado. Y allí mismo, en Juan capítulo 7, verso 8,
Dijo, vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta porque el momento para mí aún no ha llegado. Y en el versículo 30 del mismo capítulo dice que sus enemigos procuraban prenderle, o sea, atraparlo, pero ninguno echó mano porque aún no ha llegado su hora. Y en otro vemos, ahí también en Juan capítulo 8, verso 20, dice que nadie lo aprendió porque aún no había llegado su hora. Y al final del Evangelio de Juan, en el discurso, cuando ya estaba en el aposento alto, en la cena con sus discípulos, Juan capítulo 13, verso 1, señala que Jesús sabía que su hora había llegado. Esa era la hora. Y él dijo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y por último, hermanos, vamos a Juan capítulo 17, verso 1, que el Señor comenzó su oración sacerdotal con estas palabras. Juan 17, verso 1. Después de haber dicho, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, en varias oportunidades, ahora dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Por lo tanto, hermanos, lo que vemos, que también en esta situación, en un pozo allá en Samaria, como muchas otras veces ocurrió durante su vida, su control soberano de los acontecimientos allí ocurridos nos muestra claramente el poder de su deidad. La segunda prueba de que Cristo era y es el Mesías es el efecto que él causó en esa mujer. Leamos Juan 4, 28 al 30. Amén. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. No se dice por qué la mujer dejó el cántaro. Puede ser que a lo mejor en su afán, en su entusiasmo de ir a contar a los demás su conversación que había tenido con Jesús. No sabemos. Aquí no dice, pero tal vez fue porque no lo había llenado y no quería cargarlo de vuelta para llevarlo a su pueblo. Eran cántaros grandes. O puede ser que lo dejara lleno por si acaso Jesús tenía sed y quería tomar. Pero cualquiera sea la razón, los detalles le dan un toque de realismo, fíjense, y nos indican que el autor de este evangelio, es decir, el apóstol Juan, fue un testigo ocular del incidente, porque dio hasta ese detalle. La mujer se fue y dejó su cántaro. Es un detalle insignificante, pero vemos que fue testigo ocular. Bien, habiendo dejado su cántaro en el pozo, la mujer fue a la ciudad. Reunió la multitud y le dijo emocionada, vemos ahí en el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, todo sobre su vida, Cristo lo sabía. Y era la primera vez que la veía, y ella a él. Así que un extraño, desconocido, que conociera todo sobre su pasado, difícilmente podía ser alguien común y corriente. En efecto, o sea, el efecto de Jesús en esta mujer fue profundo. Fue tan profundo que no dudó un instante en ir a contar la noticia al pueblo. Aún a quienes la conocían de su mala reputación. Se olvidó de todo eso y fue y contó a todos. La mujer, como habíamos dicho, ya había reconocido su necesidad, había reconocido su pecado, había reconocido su condición verdadera y también que él, con el quien había conversado, era la fuente de vida eterna. Ahora deseaba con ansias comunicar
a todos los demás ese descubrimiento que ella había tenido el honor de tener. Y su celo, su entusiasmo nos aportan la evidencia final de esa autenticidad de su conversión. Y vean algo muy interesante. La mujer fue muy sabia. Fíjense que ella no fue y llegó, he encontrado al Mesías. Fue muy sabia a no declararles así directamente que Jesús era el Mesías. La mujer quiso dar a otros el testimonio inmediato de lo que había encontrado, pero lo hizo con sumo tacto. Realmente no hubiera sido convincente y probablemente el efecto hubiera sido negativo, que esta mujer intentara enseñar la verdad espiritual a los hombres de esta ciudad. Porque por los antecedentes de esta mujer, y tal vez por su aspecto, difícilmente la calificaba para hablar con autoridad sobre asuntos religiosos o espirituales. Así que, por lo tanto, ella va a hablarles con precaución, bien pensada, bien planeada, para no producir rechazo. Si ella hubiera ido, conocía al Mesías, ese Mesías lo estaban esperando por siglos. Y una mujer insignificante que viniera diciendo eso, nadie le hubiera prestado atención. Así que con prudencia y respeto, preguntó con tacto a los hombres. Fíjense en el verso 29. Dice, ¿no será este el Cristo? De esa manera lo manifestó. O sea, la mujer describió su conversación con Jesús y humildemente pasó a los hombres la pregunta sobre la identidad de él. ¿No será este el Cristo? Ellos estaban tan impresionados por su emoción y sinceridad. Yo pienso que esa mujer, al verla, se reflejaba en su rostro lo que ella había visto. Su emoción y la sinceridad con la que ella transmitió, que los samaritanos inmediatamente salieron de la ciudad y fueron hacia él a investigar por sí mismos a ver quién era. Aún no se dice el número de personas específicamente que fueron, pero se deduce que el testimonio de esta mujer movió un grupo considerable de samaritanos. Así que este fue la prueba número 2, el efecto que causó Jesús en esa mujer. La tercera prueba es Cristo y la intimidad que Él tiene con el Padre. Leamos los versículos 31 al 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que fíjense, hermano, entre tanto, mientras la mujer había ido al pueblo y regresó con los hombres, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo, Rabí, come. Ellos ya habían regresado con la comida de Sicar, de ese pueblo, sabiendo que él tendría hambre después de todo ese largo viaje. Aquí de nuevo se vislumbra la humanidad del Señor. Siendo Dios hecho carne, también podría tener hambre, sed y lo que fuere, porque Él es 100% Dios, 100% hombre. Hasta este momento el interés principal de los discípulos era la comida. Una preocupación que se nota al leer, porque le rogaban a Jesús que comiera. Sin embargo, el Señor tenía una prioridad mucho más alta, como lo dejan claro en su respuesta en el versículo 32. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Al igual que la mujer samaritana, los discípulos no entendieron las palabras de Jesús. Y se decían unos a otros con dudas, fíjese en el verso 33, ¿le habrán traído a alguien de comer? Imagínese, usted ve a su maestro, a su guía, con hambre, va, busca comida, la trae y no come.
¿Habrá habido alguien que les dio de comer? Estaban seguros de que, sin embargo, estaban seguros de que nadie le había llevado comida. Jesús les respondió enseñándoles una verdad espiritual clave. En palabras que justamente recordaban una declaración de Moisés en Deuteronomio, si quieren, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio 8:3 dice: no solo del pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Palabras que él había citado a Satanás, el mismo Jesús, cuando fue tentado. ¿Qué le respondió a Satanás? Ahí en Mateo capítulo 4, verso 4. Mi comida, dijo, es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que, hermanos, hacer la voluntad de Dios por la proclamación de la verdad a un pecador perdido satisfacía más al Señor que cualquier comida física. Esa era su prioridad, que obviamente debería ser también una de nuestras prioridades: hablarle al pecador de la palabra de Dios. Si vamos al libro de Job, en el capítulo 23, verso 12, fíjense lo que dice Job, capítulo 23, verso 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Ven? Prioridad a la palabra de Dios. Dice, más que mi comida. Hermanos, Jesús solía referirse al Padre como el que lo envió. Hay casi 40 versículos en la Biblia en donde el Señor se refiere al que me envió, al que me envió. Así que su meta, su objetivo, su goal, vendría a ser, durante su ministerio terrenal, era acabar su obra de salvación. Y vamos a Juan, capítulo 6, versículo 38 a 40, Juan 6, 38 a 40, donde Jesús explica claramente su misión. Juan capítulo 6, 38, 40. Yo tengo la Reina Valera contemporánea. Dice así: porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, Jesús caminó en perfecta intimidad, en perfecta comunión con el Padre a lo largo de todo su ministerio. Volvió en completa armonía, o sea, vivió Él en una armonía absoluta y completa con la voluntad del Padre, hasta que terminó gritando en la cruz: consumado es. Él cumplió en totalidad la voluntad del Padre. Someterse al Padre era la devoción constante de Jesús. Esa era la alegría y su verdadero sustento, su verdadera comida. Amén. La cuarta prueba de que Él era y es el Mesías es su capacidad de ver las almas de los hombres. Veamos al versículo 35. Del 35 al 38, hermanos. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Saben lo que es la siega, verdad? Es la actividad agrícola que consiste en cortar y recolectar, básicamente cosechar.
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermano, de acuerdo a esto que acabamos de leer, se calcula probablemente que el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana ocurrió en diciembre. O sea, 4 meses antes de la siega, que era en primavera, en el mes de abril, en esa región. 4 meses antes de la siega. Con el ejemplo del grano en crecimiento de los campos, que todo el mundo campesino conocía, Jesús recalcó a los discípulos la idea de alcanzar a los perdidos. Lo que el Señor Jesús quería decir, en otras palabras, era que no había necesidad de esperar 4 meses los campos espirituales que ya estaban blancos, ya estaban listos para la siega. Los discípulos solo tenían que alzar los ojos y mirar y ver que los samaritanos ya estaban viniendo a saber quién era el Mesías, a conocerlo. Entonces en el versículo 30 dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Está hablando de los samaritanos, después de escuchar a la mujer. Estos samaritanos, con sus ropas blancas, porque así vestían, esas túnicas blancas y esos turbantes blancos, contrastaban justamente con ese verde brillante del grano en maduración, y se veían como cabezas blancas de los tallos que indicaban el tiempo de la siega. Y aunque los samaritanos todavía no habían llegado al pozo para encontrarse con el Señor Jesús, Jesús ya había visto sus corazones. Ya conocía el corazón de todos esos hombres que venían a él, que estaban listos para la salvación. Tal como conocía la historia de la samaritana completamente. Esa es la capacidad sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Eso manifestaba su deidad, su poder. Cuando les dice a sus discípulos en el verso 36 que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, el Señor resalta cuál era la responsabilidad de ellos en la siega de las almas. La responsabilidad de sus discípulos en que ya venía la cosecha, solamente ellos la tenían que recolectar. Ellos recibirían su salario. ¿Y saben cuál es el salario? La alegría, o sea, la recompensa de la alegría de recoger el fruto para la eternidad. Lucas capítulo 15, verso 7. Fíjense lo que dice. Lucas 15, 7. En el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo y fiesta en el cielo. Por uno solo, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En la agricultura, hermanos, quien siembra, por lo general, es el que también siega. Pero este no suele ser el caso del reino espiritual. Es diferente. No obstante, el que siembra se goza juntamente con el que siega. Porque en esto está el verdadero dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Como Pablo recordó justamente a los corintios, dijo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno es el que va esparciendo el evangelio, tirando semillas, y tal vez viene otro detrás, recogiendo la siega.
Otros habían sembrado la semilla en el corazón de los samaritanos. Por ejemplo, Moisés, Juan el Bautista, incluso Jesús. Y ahora los discípulos tendrían el privilegio de tomar parte de la siega que resulte. Vean esto, hermanos. Aunque ellos, los discípulos, no habían tenido parte en la siembra, Jesús los había enviado a segar lo que ellos no labraron. Otros labraron y ellos habrían entrado en sus labores. Entonces, teniendo en mente los corazones ya preparados, porque nuestro Señor Jesús podía verlos, Jesús les ordenó a sus seguidores, en Mateo capítulo 9, verso 38. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 9, verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies, hermanos, es el cereal ya maduro, ya listo. Imagínense, hermanos, una cosecha inmensa. Imagínense ese campo lleno, listo para recoger la cosecha, y nadie que coseche. Se echa a perder. El Señor había visto ya los corazones listos de las personas, listas para ser salvos. Necesitaban obreros que vayan a recoger la mies. Amén. Por último, la última prueba que nos dice que Jesús es el Mesías es la impresión que causó en los samaritanos. Versos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, después de ese intervalo que hay entre los versículos 31 al 38, donde Jesús le habla de la siega y de la siembra y todo eso, los samaritanos vuelven nuevamente a la narración y muestran la historia, que en esta historia, al final de esta historia, se llega a esa conclusión poderosa. Este es el Salvador del mundo. Muchos habitantes del pueblo creyeron en él, dice la palabra. Por la palabra de la mujer que dio testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Con seguridad, hermanos, podemos suponer que más allá de este comentario resumido que hizo ella, como dice la palabra, a lo mejor dio más detalles, obviamente que no están escritos, del conocimiento sobrenatural que Jesús tenía sobre ella. Le comentó a uno, a otro: sí, sabía de esto, sabía del otro, sabía todo de mí. Para ellos, el conocimiento sobrenatural detallado del pasado de esta mujer determinaba que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, cuando llegaron los samaritanos a Jesús, ahí en el pozo, Jesús nunca se movió del pozo. Ahí estaba. Solamente su poder hacia esa mujer hizo que vinieran todos los demás. Le rogaron, estos samaritanos que vinieron hacia él, le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días, dice la palabra. Durante ese tiempo, hermanos, muchos creyeron, más por la palabra de él, dice la palabra. Aunque estaban influenciados por el testimonio de la mujer, obviamente, al oír a Jesús fue el argumento decisivo. Y decían a la mujer, ahí vemos en el versículo 40, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Con estas palabras no querían obviamente desacreditar el testimonio de ella, sino por el contrario, querían indicar que el tiempo que ellos pasaron con el Señor Jesús confirmaba lo dicho por la mujer. La confesión de los samaritanos sobre que Jesús era el Salvador del mundo era sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque ellos no eran judíos. Si Él hubiera venido a salvar solo a Israel y no a todo el mundo, como les gustaba pensar a los judíos, que eran el pueblo elegido, y de hecho sí fueron, pero eran los únicos que podían conocer el Evangelio, entonces los samaritanos hubieran quedado excluidos. Pero el Señor no vino a salvar solamente a Israel. Su misión salvadora se extendió mucho más allá de las fronteras de Judea y de Galilea, abarcando hombres, mujeres de todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Así que por medio de la conversación con esta mujer no judía, Jesús le dio la oportunidad de recibir la salvación a todo un pueblo no judío. De este modo, sentó un precedente muy importante para el efecto mundial de su obra de salvación. Juan el Bautista, su predecesor, quien había preparado el camino para el Mesías que vendría, ya había dicho antes, y con esto termino. Primera Juan capítulo 1, verso 29. Él dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.